Vamos con nuestro primer tema de hoy porque lo vamos a poner en contexto y porque nos preguntamos, ¿cómo empieza el caso Simonovic? Luego de 3 días de huelga general en Venezuela y un gran malestar por un paquete de 49 decretos de leyes habilitantes ordenadas por el presidente Hugo Chávez, miles de personas se volcaron a las calles de Caracas en abril del 2002 con la intención de forzar la renuncia del mandatario venezolano. Lo que ellos no sabían es que lo que comenzó como una manifestación pacífica se convertiría en una tragedia nacional. Lo que comenzó como una marcha pacífica se convirtió en un derramamiento de sangre que marcó fuertemente la historia de Venezuela. Para unos se trató de un golpe de Estado, para otros un pronunciamiento popular. Los partidarios de la oposición habían convocado una marcha que llegaría hasta una zona este de Caracas llamada Chuao. Por otro lado, los simpatizantes del gobierno de Chávez se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, apoyando al mandatario y rechazando el paro. Las dos concentraciones estaban separadas por una distancia de 11 kilómetros, pero un cambio de planes traería una tragedia. En horas del mediodía, los dirigentes de la oposición cambiaron la ruta y pidieron a los manifestantes dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao, pero aún así los manifestantes siguieron las instrucciones. Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Aproximadamente a esta hora de la tarde se conoce la primera víctima con impacto de bala. La escena permite determinar de que existen francotiradores en la zona. A pesar de que la Guardia Nacional junto con la policía trabajaban en conjunto para resguardar Miraflores, uno de los cordones de seguridad se rompió y se encontraron oficialistas con opositores. Esto causó un enfrentamiento que dejó 3 muertos. En la avenida Baral, otro cerco de seguridad se rompió por completo y esto permitió que los manifestantes avanzaran hacia el puente Yaguno. 12 personas murieron. Todas las víctimas fueron civiles y pertenecían a ambos bandos. 72 resultaron heridas. Hasta esta hora eran 12 víctimas, 8 con impactos de bala en la cabeza. La situación se sale de control. Presuntamente desde Puente Yaguno se realizan los disparos. Estos pistoleros son los que crean el caos en la ciudad. Fue así como el 3 de abril del 2009, luego de un juicio que duró varios años, se dictó la sentencia de 30 años de prisión a 2 comisarios, incluido el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Iván Simonovic. Fue desde ese entonces que comenzó su calvario. Tras las investigaciones realizadas sobre los acontecimientos del 11 de abril del 2002, Iván Simonovic, en ese entonces exsecretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, fue juzgado junto con otros comisarios por tener responsabilidad directa en lo sucedido. Dentro de los delitos que se le juzgaron fueron delitos de homicidio calificado, consumado, homicidio calificado frustrado, lesiones gravísimas, entre otros. En el 2004, Simonovic fue capturado y desde entonces ha peleado una fuerte batalla para que el gobierno le dé una amnistía humanitaria. El 3 de abril del 2009 comenzó la odisea para el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Iván Simonovic, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves, uso indebido de arma de fuego y de guerra. Tras los hechos del 11 de abril del 2002, donde murieron 19 personas y un centenar resultó herida. Se condena a los ciudadanos Iván Antonio Simonovic Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro José Forero López a cumplir la pena de 30 años de prisión. Estuvo recluido 8 años en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Posteriormente fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares, Senapromil, conocido como la cárcel de Ramo Verde, donde permanece actualmente. A mediados del año 2009, el Ministerio Público solicitó que Simonovic fuera trasladado al Hospital de Clínicas Caracas tras presentar severas complicaciones de salud. Ese mismo año, la defensa del exsecretario solicitó una medida humanitaria, la cual fue negada.
Sin embargo, en el año 2011 los tribunales otorgaron a los comisarios Henry Rivas y Lázaro Forero, también juzgados por los hechos del 11 de abril del 2002, grandes medidas humanitarias, porque ellos también presentaban problemas de salud, pero el gobierno chavista seguía rechazando otorgar esta medida a Simonovic. El 13 de septiembre del 2012 sucedió algo inesperado. El abogado del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, dio a conocer una confesión del exfuncionario, en la que declaraba por escrito que recibió órdenes expresas y directas del presidente Chávez para condenar a 30 años de prisión a los comisarios de la Policía Metropolitana, entre ellos Iván Simonovic. Es un deber inaplazable confesar ante ustedes y ante todos que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarles a 30 años de prisión, a como diera lugar. Esta confesión no cambió en nada el panorama y el 30 de diciembre del 2012, tras empeorar su estado de salud, la hija de Simonovic dirigió una carta al gobierno de Hugo Chávez, solicitando la libertad de su padre. Nuevamente el tribunal negó la medida. Simonovic, que sufre de 19 patologías y le han sido practicados 12 exámenes médicos, sigue esperando el beneficio humanitario y ahora parece que su única esperanza está en las manos del presidente Nicolás Maduro, quien estaría considerando darle el indulto, haciendo uso de sus poderes especiales y sin tener que pedir permiso a la Asamblea Nacional. Vamos a analizar y debatir ese tema. Saludo desde Guatire, en el estado Miranda, a Yajaira de Forero. Ella es esposa y abogada del comisario Lázaro Forero, quien fue procesado junto a Iván Simonovic y otras personas y quien posteriormente recibió medidas humanitarias por parte del presidente Hugo Chávez en julio del 2011. Bienvenida. También me acompaña José Luis Tamayo, abogado, defensor de Iván Simonovic, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y también está con nosotros Yuvant Huérfano. Él es politólogo, especialista en sistemas y procesos electorales desde Caracas. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Señor Tamayo, quiero empezar con usted porque en estos días, al parecer, hay una luz al final de ese túnel, se abre una puerta. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, dijo que Maduro estaba analizando unas amnistías y en las que esa se podría encontrar el señor Simonovic. Para nuestro público en América Latina, ya hemos puesto en contexto y contado la historia, pero yo quisiera saber de su boca, de sus palabras, ¿por qué se le debe dar esta amnistía o estas medidas humanitarias al señor Simonovic? Bienvenido. Buenas noches, Andrea, gracias por la oportunidad. Bueno, las medidas proceden ni más ni menos por el deteriorado estado de salud en el cual se encuentra Iván Simonovic. Desde hace ya varios años él ha venido padeciendo de una serie de enfermedades. Inicialmente empezó con una osteoporosis, después continuó con otra serie de patologías, hasta que el 26 de julio de este año 2013 fue operado de emergencia en el Hospital Militar de Caracas. Llegó con una peritonitis grave, con una vesícula perforada, y simplemente esas enfermedades están haciendo crisis. Ahora, hoy sigue esta situación, eso no ha variado. Y aquí no se trata de un problema de impunidad, aquí se trata de un problema de humanidad. El comisario Simonovic está muy afectado en su salud en la medida en que continúa transcurriendo el tiempo, en la medida en que no puede recibir el tratamiento médico adecuado, en la medida que no puede ser sometido a todos esos exámenes y todas esas pruebas que su delicada condición requiere. En esa medida, entonces, Iván Simonovic está siendo condenado a muerte. Aquí nosotros esperamos que en este de diciembre el gobierno nacional tome en cuenta cuál es la verdadera situación del comisario Simonovic. Ya él ha sido trasladado en innumerables oportunidades, tanto en el Hospital de Caracas como en la Medicatura Forense, como a diversos centros hospitalarios, y en todos ha habido un denominador común. Simonovic sigue empeorándose, Simonovic tiene graves enfermedades, y es urgente que el gobierno nacional decida entonces concederle esta medida humanitaria a Iván Simonovic. Señor Huérfano, buenas noches, gracias también por acompañarnos. Entiendo igual que por derecho le corresponde unas medidas humanitarias, es decir, no por ser el señor Iván Simonovic. Cualquier preso en Venezuela que tenga una enfermedad comprobada, como ha sido lo del señor Simonovic, 19 patologías, operaciones, etcétera, tienen derecho a estas medidas humanitarias. ¿Qué opina usted al respecto de que el presidente Nicolás Maduro pueda dictar una amnistía a favor del excomisario?
Buenas noches, Andrea, a ti, a América Latina y aparte de Estados Unidos, aquí, bueno, a Venezuela, aquí de Venezuela. Aprovecho primero para saludar y además para decirte con relación al tema que me estás ocupando. Pues efectivamente tú sabes que eso está contemplado en la Constitución, es potestad del Ejecutivo Nacional analizar los casos para saber hasta dónde es plausible o no emitir una amnistía con relación a ese tema. Pero más allá de eso, si me estás hablando del punto de vista político, yo creo que lo que habría que preguntarse aquí es si eso fortalece o debilita la democracia. Yo creo que ese es el tema central. Yo creo que el amigo Simonovic, a quien además espero que se recupere pronto, más allá de todo eso, él tuvo un papel estelar en los hechos del 11, 12 y el 13 de abril, donde efectivamente fue algo que marcó la historia venezolana. Eso trae consigo un conjunto de consecuencias y efectivamente lo que hoy se está discutiendo no es si es un derecho o no es un derecho. Yo creo que el tema que se debe centrar es si eso fortalece o debilita la democracia venezolana o en su defecto lo que se conoce como la república. Pues así como él está en un estado de salud que espero se mejore de verdad, como ser humano que se lo merece, yo creo que también el tema va mucho más allá. El tema es cuánta gente está en condiciones de salud como la de él y debería tomarse. Pero usted cree entonces que es un tema más político que humanitario, como dice el abogado, o en esta instancia debe ser netamente un tema humanitario. No creo, no estoy hablando del tema de político como acción política, estoy hablando de la política con P mayúscula, es decir, eso fortalece la democracia, es decir, 19 personas muertas, de centenares heridos, toda la secuela que dejó eso se bypassea simple y llanamente porque hay una persona que actuó, que tuvo un papel protagónico en esos hechos y que por razones de salud deben de dar una medida. Pues yo creo que eso no fortalece la democracia, yo creo que el tema es más profundo, es más serio. Yo creo, independientemente de eso, que habría que preguntarle, por ejemplo, a los afectados en ese hecho qué piensa con relación a un tema como eso. Yo no voy a cuestionar si el Estado venezolano le da la amnistía o no se la da. Yo creo que el Estado venezolano tiene que pensar es cuánto fortalece a la democracia, cuánto fortalece a la república, y bueno, y efectivamente, pues, si eso fortalece a la democracia, pues que se haga, pero no comparto que por medidas de salud uno vaya a bypassear hechos tan delicados como los que ocurrieron el 11, el 12 y el 13 de abril. Pues no comparto, me cuesta mucho entender me gusta mucho compartir ese criterio. Conversemos con alguien que fue protagonista directo, Yajaira de Forero, esposa y abogada del comisario Lázaro Forero. Entiendo, señora Forero, bienvenido, su esposo junto con Henry Vivas, otros de los sindicados en el mismo caso, sentenciados con los mismos delitos, a los mismos años fueron concedidos medidas humanitarias en el 2010 y en el 2011. Hay cómo entender, porque muchos se preguntan por qué ellos dos sí y Simonovic sigue preso aún. ¿Cuál fue el pecado de Simonovic, de Forero, de Vivas, que muchos los ven víctimas frente al gobierno? Bienvenida. Muy buenas noches, Andrea. Gracias por la invitación. En verdad quiero darle un saludo a todos los oyentes de América Latina y de los Estados Unidos también, que sé que nos están oyendo muchos compañeros que han tenido que salir de Venezuela exiliados. Bueno, mira, yo quería decirte algo. El caso de mi esposo, él en estos momentos el comisario Lázaro Forero se encuentra con una medida humanitaria, pero no es porque se le quiso dar, es porque por ley le corresponde una medida humanitaria. El Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela establece que toda persona que está privada de libertad y padece de una enfermedad grave o en estado terminal, se le tiene que dar una medida humanitaria para curarse. Esas son las condiciones en que en este momento se encuentra el comisario Iván Simonovic. Por este mismo artículo del Código Orgánico Procesal Penal, se le dio la medida humanitaria a mi esposo porque padece de cáncer. Padece de un cáncer y que nos costó muchísimo, al igual que en estos momentos le está costando a todos los familiares del comisario Simonovic, que se le dé una medida humanitaria antes que pase algo peor o que su salud pueda empeorar y no haya remedio. Igual a nosotros nos pasó porque mi esposo tuvo 7 meses de que se le detectó el cáncer metido en un calabozo en el SEBIN. Nosotros tuvimos que inclusive hacer mucha presión para que a él se le diera la medida humanitaria. Pero en ese momento en que mi esposo se le descubre, se le detecta el cáncer, en ese mismo momento se detecta el cáncer del presidente hoy fallecido, Hugo Chávez. Él tuvo en ese momento un poquito más de sensibilidad humana, me imagino, hasta por su misma enfermedad que él estaba padeciendo, que permitió que se le diera la medida humanitaria de acuerdo a lo que establecen las leyes venezolanas.
se le diera la medida humanitaria a mi esposo. Posteriormente se le da una medida humanitaria por las mismas condiciones, casi muy parecidas a las del comisario Iván Simonovic, con 19 patologías al comisario Henry Vivas. Nosotros tenemos que recordar que aquí en Venezuela, sí, en años atrás, en el año 92, y lo digo a la persona que intervino antes de mi persona, que el presidente Chávez dio un golpe de Estado en Venezuela y que hubo más de 100 muertos y sin embargo a él se le sobreseyó la causa. Ahora, y ahí están muchas personas, muchas víctimas, al igual que hoy. Muchas personas dicen que las víctimas, señora Forero, ¿verdad que hay víctimas? Entonces, en ese momento también lo hubo. Entonces, señora Forero, brevemente, con lo que usted me comenta y ese contexto, entonces Simonovic merece, al igual que fue con su esposo, esas medidas humanitarias, brevemente. Por supuesto que merece las medidas humanitarias. El comisario Simonovic, yo lo vi esta misma semana que tuve la oportunidad de visitarlo. El comisario Simonovic se ha venido deteriorando. En el momento que mi esposo le dan la medida humanitaria, el comisario Simonovic ya estaba padeciendo problemas de la columna, pero ahora en las condiciones en que él se encuentra, ya inclusive casi pierde la vida cuando tuvo el problema en la vesícula, una gangrena vesicular que casi pierde la vida. Ha perdido 10 kilos de peso, lo que significa que el comisario se viene deteriorando cada día más. Entonces, ¿qué están esperando? Que el comisario muera en la cárcel para poderle dar lo que por ley le corresponde, que es una medida humanitaria, para que él se pueda curar. Abogado Tamayo, durante todos estos 9 años que lleva el excomisario Simonovic preso, él publicó, hizo uno de sus escritos y finalmente pues salió en un libro, se llama Simonovic, el prisionero rojo. He tenido la oportunidad de hojearlo, de leerlo bastante de cerca, y ahí hay unas cuestiones que no solo hablamos del proceso, como él comenta, todas las violaciones que hubo en su detención inicial en ese aeropuerto que recordamos, en el proceso, en cómo fue juzgado, sino hoy por hoy en la manera en el que está detenido, en la situación humanitaria en la que se encuentra detenido. Y yo le vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté a la señora de Forero, ¿cuál fue el pecado de Simonovic? Porque una cosa ha sido el proceso de llegar a una sentencia, por supuesto, pero ahora lo que él vive como tal en su centro de detención. Bueno, yo en primer lugar rápidamente quiero decirle al señor que se identifica como politólogo que Simonovic y los comisarios fueron juzgados por 2 muertes y 17 heridos. Él está englobando ahí 19 muertos y más de 100 heridos, eso es completamente falso. Lamentablemente el señor no conoce el proceso ni el desarrollo del mismo. Ahí, bueno, aparte de todo lo que significó las violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, etcétera, la confesión de Aponte, no leyeron las defensas, pero más allá de toda esa situación, el punto esto no es un problema de estabilidad democrática o no. El punto es que una persona que está gravemente enferma, como en el caso de Simonovic, como puede ser cualquier otra persona, tiene derecho a una medida humanitaria. Aquí no se va a acabar la democracia porque a Simonovic se le dé una medida humanitaria, aquí no se va a acabar la democracia porque Simonovic puede recibir un tratamiento médico. Él no tiene posibilidad de curarse en otro sitio distinto o por lo menos su hogar y a centros médicos especializados. Nosotros confiamos en realidad de que el gobierno nacional tome en cuenta todo lo que ha ocurrido últimamente en cuanto a la salud de Simonovic. Simonovic hace 9 años era una persona sana, hoy es una persona enferma, una persona que de acuerdo a la evolución que ha venido presentando desde el año 2008, cuando empiezan a detectarse las primeras patologías, las primeras enfermedades, hoy por hoy ya suman 19. En los últimos años se han venido incrementando y ese incremento es debido exclusivamente a la falta de tratamiento médico, a la falta de tratamiento oportuno. Sí, señor Tamayo. La salud es un derecho constitucional y tiene que ser respetado. Tengo que hacer una pausa, pero me quedo, de todas maneras, me debe la respuesta. ¿Por qué ustedes dicen que el gobierno, tanto de Hugo Chávez, bueno, ahora el de Maduro, se plantea esta amnistía, se ha encarnizado, tiene una lucha contra Simonovic? Ya vamos a hablar sobre eso. Inmediatamente después le doy la palabra al señor Huérfano porque tengo que hacer una pausa y revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están opinando sobre el tema que hemos propuesto hoy. Denise Penagos nos dice, el hecho de que esté en prisión no significa que deje de ser un ser humano. Deben respetar su salud, deben darle una amnistía. Marcela Barrios nos dice, sí a la amnistía, en la cárcel no le darán la atención suficiente como para mejorar su salud, que en realidad cada vez empeora.